Hola, bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hablar acerca de algunas de las características de dos de los tipos de archivo más usados en Excel, como lo son XLS y XLSX. Inicialmente recordemos que la extensión es como el apellido de un archivo, que nos identifica a la familia que pertenece, y en este caso a qué tipo de archivo. Además, dicha extensión nos da una idea de con qué programa podemos manipularlo. Todas las extensiones tienen un significado, así que analicemos el que tienen las letras que representa el caso que estamos estudiando. En primer lugar tenemos las letras X y L, las cuales son la abreviación del nombre del programa. Luego tenemos la letra S, la cual es la letra inicial de esta palabra, que en español es traducida como hoja de cálculo. Por último, hay una X adicional en el nuevo tipo de extensión, la cual develaremos en las características que vamos a mencionar a continuación. Los años más recientes de la versión de XLS son 97-2003, pero eso no significa que no hayan existido otras versiones más antiguas. Actualmente, cuando vamos a guardar un libro, vemos que también Excel nos sugiere seleccionar la versión 5095 y no nos presenta opciones para versiones más antiguas. Para XLSX, el año en el que se empezó a usar fue en el 2007, hasta nuestros días. Es decir, que la extensión XLS, aunque aún se puede usar, ahora se emplea es XLSX por defecto, desde que se lanzó la versión de Excel 2007. Además, con esta versión también se estrenó la cinta de opciones y se dejó atrás el paradigma de la barra de menús y las barras de herramientas tradicionales. En cuanto a columnas, antes contábamos con 256, pero a partir de la versión 2007 disponemos de 16.384. En filas, XLS permite trabajar con 65.536, tanto para la versión 5095 como para 97-2003, mientras que desde 2007 podemos usar 1.048.576. Las macros nos permiten automatizar procesos y se programan con Visual Basic para aplicaciones. XLS las permite, mientras que XLSX no. Pero el hecho de que no las incluya no las convierte en una desventaja, al contrario, es una gran ayuda para identificar cuándo recibimos un libro con programación o no. Y esto es una utilidad porque podemos abrir un XLSX con la confianza de que el libro no tendrá una programación maliciosa, pues aunque las macros son de gran utilidad, si alguien les da un uso malintencionado, puede provocar efectos no deseados. A partir de Excel 2007, si queremos trabajar con macros, los archivos se guardan con la extensión XLSM. Ya se imaginarán qué significa la M. En un futuro les hablaré más sobre este tipo de archivos. XML es un lenguaje extensible de marcado, que le da nuevas características a los archivos de Excel. XLS no lo usa, mientras que XLSX sí. Y de allí viene la X final, que en la extensión de 4 letras manejamos actualmente. Los archivos XLS no comprimen la información, mientras que los XLS sí lo pueden hacer, gracias al XML. Y por último, existe una forma de organizar los datos en Excel que se llaman tablas, las cuales no funcionan en la versión XLS 5095, mientras que en la 97-2003 funcionan con algunas limitaciones. Pero en términos generales diríamos que no funcionan porque si trabajamos esta herramienta desde una versión antigua de Excel, no nos va a funcionar. Mientras que en la versión de 2007 funcionan perfectamente. Estas son algunas de las características generales, pero si investigan más, podrán encontrar otros contrastes entre estos dos tipos de archivo. Ahora veamos en la práctica esas diferencias que mencionamos. En esta carpeta tengo dos archivos, uno XLS y otro XLSX. ¿Cuál es cuál? Vemos que hay una diferencia entre iconos, es una pista. Ustedes analizarán cuál se ve más moderno. Sin embargo, a mí me gusta ver las extensiones de los archivos, y como acá no las estoy viendo, para hacerlas visibles voy a la cinta de opciones del explorador de Windows 10 y en la ficha vista, que en estos momentos ya está activada, vamos hasta el grupo de opciones mostrar u ocultar y allí activamos la casilla de verificación extensiones de nombre de archivo. Ahora podemos ver cuál es cuál. Este es XLS
y este es XLSX. También en la ficha vista de esta cinta de opciones y en el grupo diseño hay una opción llamada detalles. Mediante esta opción podemos darnos cuenta que en la columna tipo nos identifica cuál archivo es antiguo y cuál es moderno. Acá nos dice 97-2003 y acá nos dice que es la hoja de cálculo de Microsoft Excel. Es decir, no hace distinción porque es la versión por defecto que estamos trabajando hoy en día. Fijémonos en este detalle. El archivo que estoy trabajando de datos empresa pesa 93 megas. Abrámoslo. Ahora voy a desplazarme hasta la última columna. Vemos que es la IB, es decir, la columna número 256. Y si vamos a la parte inferior, tenemos que la última fila es la 65.536. Bueno, y respecto al tamaño que vimos ahorita, dirán ustedes, pero el archivo ocupaba 93 megas y no tiene nada. Pero la verdad, les cuento que este es un libro de trabajo que recibí hace unas semanas y le oculté las hojas para no mostrarle la información confidencial, pero me pareció un excelente ejemplo para que vean lo que sucede con lo que vamos a hacer. Vamos a darle guardar como. Lo voy a colocar como una versión más actualizada y aquí le voy a colocar solamente actualizado XLSX. Le hacemos clic al botón de comando guardar. Nos dice que se van a perder algunas características como las macros antiguas. Bueno, eso no importa por ahora, le diré que sí. Y aparentemente no pasó nada. Ya está en XLSX, mantiene las 256 columnas y las 65.536 filas. Lo que pasa es que tenemos que cerrar el archivo para que notemos los cambios. Y luego de cerrarlo, ya notamos aquí una diferencia. El archivo original en cuanto al tamaño, la versión 97-2003 me está ocupando 93 megas, mientras que la versión actualizada me ocupa 10 megas, es decir, 80 megas menos. Se redujo considerablemente el tamaño, lo cual ya es una gran ventaja. Si abrimos la versión actualizada, vemos que la última celda seleccionada era el límite que tenía el tipo de archivo anterior. Voy a mirar la última columna. Llega a la columna XFD, que es la 16.384. Si voy en filas, a la última fila tenemos 1.048.576. Es decir, se amplió la capacidad de este archivo. Les cuento que cuando recibo libros de trabajo, una de las primeras cosas en las que me fijo es en su extensión, porque si es de una versión antigua, sé que de inmediato, al actualizar el tipo de archivo, puedo reducir el peso para poder trabajar más eficientemente, además de aprovechar todas las ventajas de un archivo XLSX. En algunas empresas han manejado un mismo tipo de archivo por años, y no se dan cuenta que están trabajando con versiones que los limitan, o a veces generan reportes de SAP u otros sistemas, y no caen en cuenta de que vienen en XLS, y siguen trabajando sobre esa versión. No es que sea malo, el problema es que no están aprovechando las ventajas de los archivos XLSX. Lo he visto muchas veces y veo que generalmente el tema pasa desapercibido. Así que a fijarse de ahora en adelante. Ahora hagamos el caso contrario. Voy a abrir este archivo que se llama datos transporte. Como vemos está en una versión actual y fíjense que ocupa 11 kilobytes. Este archivo ya tiene una tabla, que es una de las características que se manejan eficientemente desde la versión de Excel 2007. Sé que esto es una tabla por las características visuales que tiene. Si le hago un clic por fuera, desaparece una ficha contextual que aparece acá. Fijémonos. Cuando estoy dentro de la tabla, está la ficha contextual. Cuando estoy fuera, desaparece la ficha contextual. Ya que estamos seguros que tiene una tabla, vamos a guardarlo con una versión antigua. Vamos a pasarlo a la versión más antigua que encontremos de Excel, que es esta, la versión 5095. Y aquí le voy a poner versión antigua, XLS. Clic en el botón de comando guardar. Como les decía, si voy al final tenemos
16.384 columnas y 1.048.576 filas. Cerremos el archivo. Y la primera diferencia que notamos es que en esta versión antigua el archivo casi que se duplica de tamaño. Pasó de 11 kilobytes a 18 kilobytes. Y si lo abrimos, desapareció la tabla. Ahora si voy hasta la última columna, se recortó hasta la IB, es decir, la número 256, y en filas se recortó hasta 65.536. Mi recomendación es que usen XLSX siempre y que cuando reciben archivos o los generen a partir de otros sistemas, se fijen en la extensión para poder tener claras sus limitaciones y saber cómo proceder. Las versiones antiguas, usarlas solo por fuerza mayor. ¿Te pareció útil la información? Suscríbete, dale manito arriba, dale a la campanita y vamos a aprender Excel.